Buenos días, alumnos del segundo año de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy, en el curso de literatura, estudiaremos el tema narrador, clases, técnicas narrativas, tipos de estructura del texto narrativo. Pasemos a continuación a ver la primera lámina. ¿Qué podemos definir? ¿Cómo podemos definir al narrador? Lo podemos definir de la siguiente manera. Esta es una entidad distinta al autor, que cuenta o relata la historia. Podemos verlo desde el siguiente punto de vista. Cuando lees un texto narrativo, percibes distintas voces. Son las voces de las que se vale el autor para dar a conocer la historia. Es importante no confundir el autor y narrador. El autor es aquel que escribe un cuento, una novela o una fábula. Es una persona real. En cambio, en el relato aparece un narrador, una voz creada por el autor y que se encarga de contar los hechos. El narrador se divide por clases. Veamos las clases de narrador. Entonces decimos que tenemos en primera instancia narrador protagonista, luego podemos ver narrador testigo y por último narrador omnisciente. Entonces veamos a continuación la definición de lo que sería el narrador protagonista. Es el personaje principal y realiza las acciones que cuenta. Visto de otra manera, el personaje narra en primera persona su propia historia. Un ejemplo sería: actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Todo está en primera persona. Veamos el segundo tipo, testigo. El testigo es un personaje secundario y cuenta lo que ve que hacen los demás o lo que les ocurre a otros. Este tipo de narrador, testigo, se puede decir que es el personaje secundario, es quien narra pues la historia en primera o tercera persona. En pocas palabras, este es un espectador. Podemos citar el siguiente ejemplo: usted sabe por qué vine a su casa a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural. Como siempre que no se sabe la verdad, usted se ha ido a París. Todo en tercera persona. Y por último, vemos el narrador omnisciente. Este no es, se puede decir que no es un personaje, pero lo sabe todo sobre los personajes del relato, actos, pensamientos y sentimientos, y narra en tercera persona. Un ejemplo sería: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Todo narrado en tercera persona, a diferencia del testigo que puede narrar en primera o en tercera persona, o el protagonista que siempre narra en primera persona, sin excepción alguna. Veamos a continuación la siguiente lámina, las técnicas narrativas. Entonces decimos que las técnicas narrativas son 3.
perspectiva absoluta, perspectiva múltiple y monólogo interior. ¿Qué podemos decir de la perspectiva absoluta? Un personaje relata en primera persona lo que observa como si fuera una autobiografía. Solo narra lo que ha visto o donde ha participado. La perspectiva múltiple se da cuando distintos personajes cuentan la historia desde su perspectiva. Y por último, el monólogo interior se reproduce en primera persona, el pensamiento del narrador, personaje, tal y como brotaría de su conciencia, sin explicaciones o comentarios. Se limitan o eliminan los signos de puntuación. Ya pasando a la siguiente lámina, vamos a ver los tipos de estructura del texto narrativo. Entonces encontramos allí la interna y la externa. Y dentro de este tipo de estructura del texto narrativo externa vemos la lineal y la circular. Entonces, ¿qué podemos decir de la interna? Es cuando el contenido de la historia se divide en capítulos, partes, tratados, secuencias o epílogos. La externa es la manera de distribuir los sucesos en la narración. Depende del orden de los hechos y de la técnica narrativa. La lineal presenta la secuencia cronológica, inicio, nudo y desenlace, y la circular presenta ruptura del tiempo cronológico. Además, el final de la narración se encuentra al inicio. Pasemos a ver un ejemplo de lo que sería la estructura del texto narrativo de forma lineal. En los textos narrativos se relatan historias en las que participa el personaje en un ambiente de tiempo y determinado, generalmente sin una secuencia cronológica. Esta es la lineal. Entonces podemos leer allí en la imagen de la lámina, donde el título sería La obra y el poeta, y a continuación leemos: el poeta hindú Tulsidas compuso la gesta de Hanuman y su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar, y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos, y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo libertaron. Ahí vemos que el personaje que podemos identificar como el personaje principal del cuento, y el personaje principal es el poeta. Si identificamos la forma oral, en forma oral el inicio, el nudo y el desenlace del cuento, este inicia: el poeta crea la gesta de Hanuman, el nudo sería el poeta es encarcelado, y el final sería el ejército de Hanuman rescata al poeta. Y ya para finalizar, en la última lámina, podemos ver lo que sería la estructura, entre los tipos de estructura del texto narrativo, lo que sería un texto circular. Como lo dijimos hace un momento, en estos textos narrativos de tipo circular se presentan una misma acción al inicio y al final. Por eso al terminar de leer pareciera que vuelve a iniciar el texto. Por eso al terminar de leer pareciera que vuelve a iniciar el texto. Entonces podemos leer, el título sería el que sigue. Entonces leemos: la sala de espera está vacía, tenía suerte, no iba a perder mucho tiempo, caminó rápido hasta el único sillón. Al sentarse le pareció notar algo en el asiento y se levantó.
No había nada, el cansancio le hacía imaginarse cosas. Se sentó nuevamente, cerró los ojos e intentó descansar. Había tenido un día muy ajetreado y los problemas de trabajo lo absorbían constantemente. Los almohadones eran muy mullidos de lo que parecían. Tal vez por eso recordó cuando era chico e iba a nadar el río. Revivió el placer de sumergirse, el sillón se acomodaba cada vez más a su cuerpo, de pronto escuchó voces. Alguien vendría a interrumpir su reposo. Abrió los ojos y trató de incorporarse. No pudo. La vista se le fue nublando, se aferró al apoyabrazos, pero supo que era inútil. Ya sin aire dio un instintivo manotón de ahogo desde el fondo del sillón. Lo último que percibió fue como otro, el próximo, se sentaba sobre el extremo de su mano derecha, que apenas sobresalía, y sintió que se levantó el hombre, quien observó que la sala de espera estaba vacía. Esto ha sido todo el día de hoy en la clase de literatura.